Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén listos porque hoy vamos a hablar de algo que ha puesto a todos de cabeza, que ha desatado suspiros, gritos y sinceramente, una ola de locura colectiva en las redes sociales. Si lo han adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fenómeno que ha sido el beso de Kerem y Hande. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada segundo de ese momento icónico que dejó a todos boquiabiertos. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Con un simple clic en ese botón rojo, se unirán a nuestra comunidad y no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos muchísimo contenido interesante para ustedes. Su apoyo es nuestra mayor motivación. Ahora sí, vamos directo al grano. Cuando decimos que este beso enloqueció a todos, no estamos exagerando. Las redes sociales explotaron, los foros de fans se incendiaron y cada plataforma imaginada se llenó de análisis, reacciones y por supuesto, memes. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que ya son sinónimo de éxito y carisma en Turquía y más allá, protagonizaron un momento que trascendió la pantalla. No fue solo un beso, fue un evento. Fue la culminación de meses, años, de especulaciones, de esperanzas, de deseos de sus seguidores. Y cuando finalmente sucedió, la reacción fue, como decíamos, desbordante, una verdadera explosión de emociones a escala global. ¿Pero qué hizo que este beso fuera tan impactante? Para entenderlo, debemos remontarnos al contexto que forjó esta conexión tan intensa. Kerem y Hande compartieron pantalla en la exitosa serie turca Sen Kalkam. Desde el primer episodio, la química entre ellos era palpable, una energía eléctrica que contagiaba a la audiencia. Sus personajes, Serkan y Eda, se convirtieron en la pareja favorita de millones de espectadores en todo el mundo. La dinámica entre el arquitecto frío y calculador, Serkan Bolat, y la joven soñadora y apasionada, Eda YLDZ, cautivó a la audiencia de una manera sin precedentes. Veíamos cómo nacía el amor entre ellos, cómo superaban obstáculos aparentemente insuperables, cómo sus miradas lo decían todo, incluso cuando no había diálogo. La sutileza de sus gestos, la forma en que sus manos se rozaban accidentalmente, las sonrisas tímidas, la tensión palpable en cada encuentro, todo ello alimentaba la fantasía de los fans. Nosotros, como espectadores, nos enamoramos de su historia. Nos ilusionamos con cada gesto, con cada roce, con cada momento de intimidad que la serie nos permitía ver. La anticipación por un beso real, un beso que sellara esa conexión profunda, se convirtió en un anhelo colectivo. Cada avance, cada episodio nuevo, era analizado minuciosamente en busca de esa chispa definitiva. La espera se alargaba y con ella, la intensidad del deseo de ver esa conexión traspasar la barrera de la ficción. Y de repente sucedió. No en la ficción, sino en un evento público, en un contexto que muchos interpretaron como el escenario perfecto para que esa fantasía se hiciera realidad. Las imágenes empezaron a circular, primero tímidas, casi susurradas en las redes sociales, pero pronto con una fuerza arrolladora, como un tsunami de confirmación. Un beso. Un beso que a todas luces parecía genuino, cargado de una emoción cruda y desbordante. La forma en que se miraban, la manera en que sus cuerpos se acercaron de forma instintiva, la dulzura y la intensidad del gesto, todo gritaba autenticidad. Y ahí es donde reside gran parte de la magia, ¿verdad? En la duda, en la esperanza, en la posibilidad de que lo que veíamos en pantalla fuera también una chispa real, una conexión que iba más allá de la actuación. Ese instante capturó la imaginación colectiva, y se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática y fan. Las reacciones fueron, como era de esperar, inmediatas y masivas. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la celebración. En Twitter, el hashtag relacionado con el beso se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos, superando a cualquier otro tema. Los fans se dividieron, no en bandos opuestos, sino en diferentes formas de expresar su euforia. Algunos celebraban efusivamente el momento con un torrente de mensajes de felicitación y alegría. Otros compartían su shock, sus ojos como platos, con emojis de corazones rotos y fuegos, intentando procesar la magnitud de lo que estaban presenciando. Y estaban aquellos, la mayoría, que con una mezcla de euforia incontenible y emoción desbordada, simplemente no podían procesar lo que estaban viendo. Vídeos de reacción inundaron YouTube, mostrando caras de incredulidad, lágrimas de felicidad, abrazos a la pantalla y gritos de alegría.
Los comentarios en las publicaciones de los propios Kerem y Hande, si es que llegaron a subir algo relacionado en ese instante de caos eufórico, estaban repletos de mensajes de amor incondicional, apoyo ferviente y admiración sin límites. Era como si miles de almas se hubieran unido en un solo grito de felicidad. Pero no solo los fans se volvieron locos. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se hicieron eco de la noticia con una velocidad vertiginosa. Los titulares eran explosivos, diseñados para captar la atención y reflejar la magnitud del evento, el beso que puso fin a años de especulaciones. Kerem y Hande confirman su relación con un beso apasionado que enloquece a las redes, la pareja de Llaman a mi puerta vive su amor fuera de cámaras y el mundo entero reacciona. Cada publicación, cada artículo analizaba la imagen con lupa, buscaba detalles imperceptibles, intentaba descifrar la historia detrás de ese instante. Era como si el mundo entero hubiera estado esperando ese beso para poder respirar aliviado, para confirmar lo que muchos sentían en el fondo de su corazón, que entre Kerem y Hande había algo más que una simple amistad o una buena relación laboral. Había una conexión real, tangible, que ahora se manifestaba públicamente. Y es que hay que entender la magnitud de su fama. Kerem Bürsin y Hande Erçel no son solo actores populares en Turquía. Han conquistado audiencias en Latinoamérica, en Europa, en Asia. Su carisma trasciende fronteras, y la forma en que han conectado con su público es excepcional. La gente no solo admira su talento actoral, sino que también se involucra emocionalmente con sus vidas. Quieren verlos felices, quieren verlos enamorados, quieren ser testigos de su historia de amor. No es solo admiración por su trabajo, es una conexión humana que se crea a través de la pantalla. Y cuando ese deseo, esa esperanza de que vivan un amor similar al que encarnan en sus personajes, se materializa de una forma tan pública y tan cinematográfica, la reacción es exponencial. Es como si la audiencia se sintiera parte de su historia, celebrando una victoria personal. Piensen en la presión que deben sentir estos dos artistas. Constantes rumores, especulaciones, preguntas invasivas sobre su vida personal, la constante mirada del público escrutando cada uno de sus movimientos. Y a pesar de todo, han sabido navegar esas aguas turbulentas con una elegancia admirable, manteniendo una cierta privacidad. Sin embargo, este beso para muchos fue una especie de liberación, una confirmación de que el amor que inspiraban en sus personajes podía extenderse a su realidad, permitiéndoles, quizás, vivir su relación con un poco más de naturalidad y autenticidad. Y eso, para sus seguidores más fieles, era algo tremendamente emocionante de presenciar. Fue un momento de honestidad en un mundo de apariencias. Ahora, ¿qué significa este beso para ellos? Más allá de la explosión mediática, de los titulares y las tendencias, este momento marca un antes y un después. Oficializa, de alguna manera, su relación ante el mundo. Les permite vivir su amor con un poco más de libertad, sabiendo que la expectación está satisfecha, que las especulaciones tienen una respuesta tangible. Y para su base de fans, es una inyección de felicidad y de esperanza. Es la confirmación de que las historias de amor que tanto disfrutan ver en pantalla, esas que los hacen soñar y suspirar, a veces también se forjan y florecen en la vida real. Es un bálsamo para el alma de quienes han seguido su trayectoria con tanto cariño. Por supuesto, siempre habrá quienes busquen más allá, quienes analicen cada gesto, cada palabra, cada detalle para seguir desgranando su historia. La naturaleza humana tiende a la curiosidad insaciable, especialmente cuando se trata de celebridades. Pero para la mayoría, este beso fue simplemente un momento de pura emoción, un instante cargado de significado que demostró la profunda conexión que existe entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Fue la culminación de una historia que cautivó a millones, una narrativa que se ha extendido más allá de los límites de la pantalla, y que ahora, con este gesto de amor público, se escribe un nuevo y emocionante capítulo. Entonces, repasemos un poco. Hemos hablado de cómo el beso de Kerem y Hande desató una verdadera locura en las redes sociales, convirtiéndose instantáneamente en noticia mundial, eclipsando otros eventos. Hemos analizado el contexto de su éxito en Sen Kalkam, la serie que los catapultó a la fama global, y la química innegable que cautivó a millones de espectadores. Hemos explorado las masivas y eufóricas reacciones de los fans y la resonancia en los medios de comunicación de todo el mundo. Y hemos reflexionado sobre la importancia de este momento para ellos como artistas y para su público, que se siente parte de su historia de amor. Ha sido un viaje intenso a través de un instante que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular contemporánea.
Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Vieron el beso en vivo? ¿Cuál fue su reacción inmediata al verlo? Se unieron a la marea de comentarios y celebraciones en redes sociales. ¿Creen que este momento cambia algo en su relación con ellos como artistas, quizás aumentando la conexión emocional? ¿O simplemente lo ven como una confirmación feliz de lo que muchos esperaban? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus experiencias y sus reflexiones. Creo que todos podemos aprender algo valioso de las diferentes perspectivas de nuestra comunidad. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de despedirnos, no olviden que su apoyo es fundamental para nosotros. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e entretenido y les aportó un poco de la magia de este fenómeno, por favor, denle un gran me gusta. Su like es un pequeño gesto que nos anima enormemente. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, para que también puedan revivir este momento y unirse a la conversación. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Unirse a nuestra comunidad es fácil, solo requiere un clic, y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su apoyo nos permite seguir adelante y seguir trayéndoles análisis, noticias y curiosidades sobre el fascinante mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.